Buenas noches, hermanos. Es un placer verles una vez más en esta noche. Ustedes son valientes. Siempre cuando una semana de oración comienza, pues la primera noche tiende a venir bastantes personas, la segunda noche merma un poco más, la tercera noche, pues ya las personas van mermando cada día más, pero bueno, eso se nota que ustedes pues quieren escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Eso es bueno, hermanos. Muy importante, los temas que estamos abordando durante todos estos días son temas muy sencillos, hermanos. No son temas exhaustivamente complicados, ni teológicamente profundos para no entenderlos. Hasta un niño los puede entender, son muy sencillos de entender porque el camino que conduce al trono de Dios es sencillo, es fácil, todos nosotros podemos transitar por él y llegar algún día hasta la misma presencia de Dios. ¿A través de qué? A través de las 7 llaves de la salvación. Ya pues el tema anterior estuvimos analizando la primera llave que fue anoche. Hablamos acerca de la puerta. ¿Cuántos recuerdan qué representaba esa puerta? ¿A quién representaba? Quiero decirles, hermanos, que la gran mayoría de los cristianos o de los profesos cristianos no pasan de la puerta, o de los creyentes. Cuando escuchan el evangelio, cuando escuchan hablar de las buenas nuevas de salvación, cuando escuchan hablar de Jesús, porque la puerta, ya veíamos anoche, que representa a Cristo, representa aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Y la gran mayoría de las personas se quedan en la puerta. No pasan de la puerta. ¿Por qué? Porque no desean aceptar a Cristo como su Salvador personal en sus vidas. Pregunto, ¿has aceptado tú a Cristo como tu Salvador personal? ¿Has hecho tú de tu vida, en otras palabras, ¿has hecho de Cristo tu vida? Esa es la pregunta que nosotros debemos de contestar en esta hora. Pero hoy, obviamente, tenemos que continuar el estudio de este hermoso tema del santuario, las 7 llaves de la salvación. Y hoy pues vamos a estudiar acerca del segundo mueble, o del primer mueble diríamos, el segundo objeto, porque el primer objeto es la puerta obviamente, pero el segundo objeto, que es el primer mueble que se encontraba en el patio o en el atrio, como se le conocía, ¿verdad? Es el altar de bronce o el altar de los sacrificios. Esa es la segunda llave, mis queridos hermanos. La segunda llave si queremos algún día disfrutar de la salvación y de la vida eterna. Yo estoy casi seguro que todos los que estamos aquí en esta noche queremos algún día disfrutar de la vida eterna. ¿Sí o no, hermanos? Queremos ser salvos, obviamente, o si no, no estuviéramos aquí en esta noche. Por eso es importante que nosotros estudiemos cada una de esas 7 llaves. ¿Por qué? Porque si nosotros nos aferramos de cada una de esas 7 llaves, vamos a tener la oportunidad de algún día de llegar al trono de Dios. Bien, vamos al libro de Éxodo, si son tan amables. Acompáñenme en el libro de Éxodo, el capítulo 27, y vamos a empezar a leer unos textos allí muy interesantes. Si ustedes desean anotar los textos, siéntanse libres de hacerlos. Éxodo capítulo 27, y vamos a leer los versículos 1 hasta el 8. Dice Éxodo 27:1, harás también un altar de madera de acacia. ¿De qué tipo de madera debía ser ese altar? De acacia. ¿Cuántos han oído hablar de la acacia? ¿Alguien ha oído hablar de la madera de acacia? Muy bien. Vamos a ver qué significa la madera de acacia. Dice, de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura, no se le olviden esas medidas, será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Versículo 2, y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo. ¿Y lo cubrirás de qué? De bronce. Versículo 3, harás también sus calderos para recoger la ceniza y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Versículo 4,
y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas. Vamos a hacer una pequeña pausa para que así podamos entender lo que estamos leyendo. Como dice el pastor Pérez, no podemos leer como el papagayo, ¿verdad? Hay que hacer pausa y meditar en lo que nosotros estamos leyendo. Muy importante. Este altar, como ustedes pueden ver ahí en la gráfica, un poco pequeña tal vez para los hermanos que están en la parte de atrás, vemos que este altar era cuadrado, tenía 4 esquinas obviamente, tenía 4 cuernos, uno en cada esquina, era de bronce, era de madera de acacia y por supuesto cubierto con bronce. Tenía sus varas, esas varas eran obviamente, servían para cargar ese altar cuando el pueblo de Israel necesitaba moverse de un lugar a otro. La orden la daba el Señor Jehová. Cuando el pueblo de Israel estaba transitando por el desierto y había que moverse de un lugar a otro, pues los levitas eran los encargados de desmantelar prácticamente o desarmar el tabernáculo, y los sacerdotes y todos estos hombres que fueron cualificados para esa obra, pues cargaban todos y cada uno de esos utensilios. Pero lo más interesante es que dentro de ese altar, en el centro de ese altar, pero por la parte de adentro había un enrejado. Vamos a ver qué significaba eso más adelante. Ustedes se van a dar cuenta, es muy interesante, la palabra de Dios es maravillosa. Por eso que cuando nosotros leemos estos textos, a veces pues los leemos un poquito rápido y no consideramos esos puntos tan importantes. Bien, dice el versículo 5, y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará a la rejilla hasta la mitad del altar. ¿Dónde se quedaba la rejilla? ¿En la mitad o en el fondo? En la mitad. ¿Qué significa eso? ¿Por qué la mitad? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Dice el versículo 6, harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce. Versículo 7, y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco de tablas, de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. ¿Ven? Ahí podemos ver entonces, mis queridos hermanos, un cuadro prácticamente de acuerdo a lo que dice el Señor en su palabra. Quiero comenzar en esta noche leyendo un hermoso pensamiento que se encuentra en un libro que todos ustedes tienen en su hogar, que se llama Primeros Escritos. ¿Cuántos tienen ese libro? Todos lo tenemos, la gran mayoría, ¿verdad? Bien, en la página 63 de ese libro dice lo siguiente: son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. ¿Qué es lo que el rebaño necesita? La verdad presente. Pero noten cómo sigue diciendo la declaración. Pero los temas como el santuario, ¿cuáles temas? ¿Cuáles temas? El santuario. ¿De qué estamos hablando esta noche? Del santuario. Temas como el santuario, en relación con los 2300 días, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, son perfectamente adecuados para explicar el movimiento adventista pasado y cuál es nuestra posición actual, establecer la fe de los que dudan y darse certidumbre al glorioso futuro. O sea, lo que la mensajera del Señor está diciendo aquí en esta noche es que estos temas nunca van a pasar de moda. Porque muchos dicen, no, pero yo conozco lo de los 10 mandamientos. ¿Quién no conoce eso? ¿Quién no conoce acerca de la fe de Jesús? ¿Quién no conoce la profecía de los 2300 días? Eso todo el mundo lo conocemos. Pero dicen que estos temas fueron verdad presente cuando comenzó el movimiento adventista y cuando esta iglesia fue organizada. Va a seguir siendo verdad presente hoy actualmente. ¿Por qué? Porque esos temas nos van a dar siempre certidumbre para el futuro nuestro, mis queridos hermanos. Pensemos bien eso, por favor. Como estudiamos en el tema anterior, ustedes recordarán, antes de que el pecador llegue al altar de bronce, que es este primer mueble que se encontraba en el atrio, o sea, el altar de los sacrificios, debe entrar ¿por dónde? Por la puerta que representa ¿a quién? A Cristo. O sea, que Él abrió esa puerta de acceso al Padre para que nosotros tuviésemos ¿qué? Salvación.
Repito las palabras de Jesús contenidas en San Juan 10:7. Jesús dijo, yo soy la puerta de las ovejas. San Juan 10:9 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. O sea, claramente la Biblia establece que Cristo es la puerta. Y si nosotros no entramos por la puerta que es Cristo Jesús, prácticamente no tenemos esperanza de salvación, mis queridos hermanos. ¿Entendieron eso? Bien. Dice otra cita muy importante de un devocional que se llama Cada día con Dios, la página 233, lo siguiente. Dice, hubo una puerta que se cerró en el tiempo de Noé. Hubo otra puerta que se cerró para los incrédulos en ocasión de la destrucción de Sodoma. Pero hubo una puerta que se abrió para Lot. Hubo una puerta que se cerró para los habitantes de Tiro y otra puerta que se cerró para los habitantes de Jerusalén, que no creyeron, pero había una puerta abierta para los humildes creyentes que obedecían a Dios. Entonces, ¿cómo termina la declaración? Lo mismo ocurrirá al fin del tiempo. Mis queridos hermanos, esto es muy importante que nosotros meditemos en esta noche. Cristo es la puerta. Esa puerta de acceso al Padre todavía está abierta. Hubo una puerta abierta en los tiempos de Noé. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Pero esa puerta se cerró. Hubo una puerta abierta en los días de Lot. Esa puerta se cerró. Hubo una puerta abierta en los días de Jesús. Finalmente esa puerta se cerró. En la nación judía impenitente vino un ejército invasor en el año 70 y destruyó el templo de la ciudad de Jerusalén. Y muchos judíos perecieron en el asedio. Hoy esa puerta está abierta para ti y para mí. ¿Qué harás tú esta noche? ¿Qué harás tú esta noche después de que salgas de este recinto? ¿Permitirás que esa puerta se cierre o entrarás por ella? Jesús te está llamando hoy. Jesús te está diciendo en esta noche, esa puerta todavía está abierta. Entra por ella porque muy pronto esa puerta se cerrará. Hermanos, cuando esa puerta se cierre, las personas van a gritar, van a gemir. Ahí bien vendrá el lloro y el crujir de dientes, como dice la Escritura. Y va a ser demasiado tarde, porque Jesús dijo, he aquí yo tengo la llave de David. Yo soy el que abro y ninguno ¿qué? Cierra. Y el que cierra y ninguno abre. Cuando esa puerta de la misericordia, hermanos, se cierre, nadie la abrirá. No habrá poder humano en esta tierra que pueda abrir esa puerta de acceso al Padre. Y es por eso que hoy medita en lo que estás escuchando en esta noche. Antes de salir por la puerta de este recinto en esta noche, toma la decisión de entregar tu vida a Jesús. Porque muy pronto esa puerta se cerrará y tal vez va a ser demasiado tarde. Bien. Antes de que existiera este altar de los sacrificios, el Señor ya había dado la orden de que se hicieran un tipo de altar en específico. El altar que Dios pidió que se hiciera, de acuerdo a Éxodo 20, 24 al 26, estamos haciendo la referencia para que ustedes lo anoten, debía ser un altar de tierra y era un altar y no, vamos a leerlo, Éxodo 20, 24 dice, altar de tierra harás para mí, le dijo el Señor al pueblo de Israel, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Versículo 25, y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Noten bien las palabras que el Señor expresa en esos textos que acabamos de leer. Altar de tierra, o sea, los altares de piedras labradas fomentaban ¿qué cosa? Fomentaban la idolatría, mis queridos hermanos, porque las imágenes paganas eran esculpidas en los altares y se convertían en objetos de culto. Por eso el Señor mandó que si el altar fuese hecho de piedra, que no podía ser piedra labrada.
Y dice también el versículo que acabamos de leer de Éxodo 20:26, no subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él. ¿Qué quiso decir el Señor Jesús con esas palabras? O sea que la ofrenda que se presentaba en ese altar debía ser ofrecida en una forma pura y reverente, mis queridos hermanos. Dios mira el carácter, pero también demanda que el carácter corresponda con la conducta. Muchas personas hoy en la iglesia dicen, yo me he visto como a mí me dé la gana, lo que Dios mira es el corazón. ¿No han oído ustedes ese argumento? ¿Ah? Pero Dios mira el carácter, por supuesto, pero también demanda que el carácter suyo y mío corresponda con la conducta o con la ofrenda que nosotros presentamos ante el altar de Dios. Se demanda decoro adecuado, vestimenta apropiada y la debida actitud en el culto de Dios. Por eso el Señor dejó estos mandamientos expresamente en su palabra. Nosotros tenemos que considerarlos, por favor. Vamos a brevemente a mencionar una historia acerca del altar. Por ejemplo, el levantar un altar es el paso inicial hacia la adoración con Dios o hacia el Dios Santo. Por ejemplo, el Abel, ustedes recordarán, levantó un altar en ocasión de su ofrenda a Dios, de acuerdo a Hebreos 11:4. Noé edificó un altar delante de la presencia de Dios cuando salió del arca, Génesis capítulo 8, versículo 20. Abraham edifica un altar con relación al pacto que hizo con Dios, de acuerdo a Génesis 14:7. Isaac también edifica un altar en relación con el pacto que se renovó con él, de acuerdo a Génesis 26:25. Jacob también edificó un altar ordenado por Dios, de acuerdo a Génesis 35:1. Esdras restablece el altar cuando regresó de Babilonia, de acuerdo a Esdras capítulo 3, versículo 3. Después, dice Éxodo 46, pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Aquí ustedes pueden ver, hermanos, el altar. El altar estaba delante de la entrada. ¿Qué significa ese altar hoy? ¿Qué significará para nosotros ese altar hoy? Si la puerta, como estudiamos en el tema de anoche, significa la aceptación de Cristo en nuestras vidas, entonces el altar, que es la segunda llave, simboliza la entrega nuestra a Cristo Jesús, la confesión y el abandono del pecado. ¿Escucharon eso, hermanos? Ese es el segundo paso. Esa es la segunda llave. Si nosotros queremos encontrar el camino a el trono de Dios. ¿Ustedes saben lo que significa la palabra altar? La palabra altar tiene dos significados. ¿Cuántos significados? Dos significados. Uno es levantado en alto. El altar debía ser levantado en alto. Y el otro significado es alto o ascendido. Eso significa algo muy importante. Vamos al libro de Juan. Acompáñenme en Juan capítulo 12. Vamos a ver qué significa ese altar. Juan capítulo 12 y vamos a leer el versículo 32. San Juan capítulo 12, versículo 32. Dice lo siguiente, y yo, está hablando Jesús, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré ¿a quién? A mí mismo. Cristo fue levantado, mis queridos hermanos. Así como ese altar de bronce es puesto en alto, es levantado en alto, así Cristo Jesús, que simbolizaba los sacrificios que ardían allí en ese altar, también es que fue levantado por nosotros. Cito un hermoso libro que se llama El Camino a Cristo. Escuchen esta hermosa declaración, página 27 y página 28. Dice así la sierva del Señor: Cristo debe ser revelado al pecador como el Salvador que murió por los pecados del mundo. Y mientras contemplamos al Cordero de Dios sobre la cruz del Calvario, el misterio de la redención comienza a revelarse a nuestra mente y la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. Por eso es muy importante el altar de bronce, porque el altar de bronce es donde prácticamente el pecador llegaba a una convicción de su pecado
y lo llevaba al arrepentimiento. Cuando nosotros vemos a Cristo por fe en la cruz del Calvario, derramando su sangre por nosotros, por beneficio nuestro, esto nos lleva al arrepentimiento de nuestros pecados. Termina la cita de esta manera: al morir por los pecadores, Cristo manifestó un amor incomprensible. Y a medida que el pecador lo contempla, este amor enternece el corazón, impresiona la mente e inspira contrición al alma. Y es por eso que nosotros tenemos que contemplar a Jesús. ¿Por qué? Porque cuando contemplamos la cruz de Cristo, mis queridos hermanos, y nos apartamos de los afanes de esta vida y de los problemas de esta vida, pues eso vemos el amor incomprensible de Dios. En el libro El Discurso Maestro de Jesucristo, otro hermoso libro, la página 14 nos dice lo siguiente: a medida que una persona se siente persuadida a mirar a Cristo levantado en la cruz, percibe la pecaminosidad del ser humano, comprende que es el pecado lo que azotó y crucificó al Señor de la gloria. Qué hermosos pensamientos, hermanos, del espíritu de profecía, cuando nosotros comprendemos a plenitud lo que Cristo ha hecho por nosotros. Necesitamos comprender más el amor de Jesús por nosotros. Volviendo a Éxodo 27:1. Ese altar estaba hecho ¿de qué tipo de madera, dijimos? De acacia. ¿Ustedes saben lo que significa la palabra en hebreo acacia? Significa shitá. Y shitá, oigan bien lo que significa, acacia en hebreo, significa perforar. ¿Qué significa? ¿Quién fue perforado, hermanos? Cristo Jesús. Significa flagelar. ¿Quién fue flagelado? Cristo Jesús. Significa azote. ¿Quién fue azotado? Cristo Jesús. Significa aguijón. Y significa también acacia, de acuerdo al diccionario hebreo de Strong's. La madera de acacia, mis queridos hermanos, es blanca, durable e incorruptible. ¿Qué representaba esa madera de acacia? Si era durable e incorruptible, entonces ¿a quién ustedes creen que representaba? Representaba la humanidad sin pecado e incorruptible de Cristo Jesús. Vayamos a algunos textos, por favor, acompáñenme en la palabra del Señor. Hebreos el capítulo 7 y el versículo 26. Hebreos el capítulo 7 y el versículo 26. Dejemos que sea la palabra del Señor que nos hable en esta noche, no este servidor quien les habla. Hebreos capítulo 7, versículo 26 nos dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Alabado sea el Señor. Cristo Jesús era ¿qué? Inocente y sin mancha, o sea, incorruptible, como la madera de acacia. Vayamos al libro de Hebreos, el capítulo 4 y el versículo 15. Noten cómo dice, hablando de Cristo. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero ¿qué? Sin pecado. O sea, Cristo fue un hombre sin pecado, sin corrupción. Muy importante. Hechos capítulo 2 y el versículo 31 nos dice algo muy interesante. Hechos, el libro de los Hechos, después del libro de Juan se encuentra el libro de los Hechos. Hechos capítulo 2, versículo 31. ¿Cómo dice la Escritura, mis queridos hermanos? Hechos 2:31 nos dice: viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, o sea, en el sepulcro, ni su carne vio ¿qué cosa? Corrupción. La madera de acacia era durable y era ¿qué cosa? Incorruptible, hermanos. Representando la naturaleza de Cristo. Cristo murió sobre una cruz de madera, ¿sí o no? De acuerdo a 1 Pedro 2:24. Isaac, el hijo de la promesa,
llevó la leña de madera sobre la que iba a ser sacrificado, de acuerdo a Génesis 22, 6 al 8. Jesús cargó su propia cruz de madera, de acuerdo a Juan capítulo 19 y el versículo 17. Ese altar era de madera de acacia, recuerde, representaba la naturaleza incorruptible y sin pecado de Cristo Jesús. ¿Qué naturaleza nosotros vamos a llevar al cielo, mis hermanos? ¿La naturaleza corruptible y contaminada del pecado? ¿Ah? ¿Qué ustedes creen? Por eso, como decíamos anoche, tenemos que estar entretejidos. Como estaba bordado esas cortinas entretejidas de varios colores, así la naturaleza de Cristo debe estar entretejida en cada uno de nosotros, porque nosotros vamos a llevar al cielo. Muchos dicen lo único que vamos a llevar al cielo es el carácter. Sí, pero no el carácter suyo ni el mío. El carácter de Cristo, hermanos. El carácter de la naturaleza de Cristo. Ese es el que vamos a llevar al cielo. Porque el carácter suyo y el mío, ahora mismo, no nos da acceso al Padre, hermano, ni al reino de los cielos. Estaríamos descalificados completamente del trono de Dios. ¿Qué debía hacer el pueblo, Moisés con ese altar? De acuerdo a Éxodo 27:2, lo tenía que cubrir ¿de qué? De bronce. Noten bien, hermanos, ¿por qué de bronce? Bueno, el bronce protegía a la madera para que no fuese consumida por el fuego, hermana Mirta. Así también, oigan bien, así también Cristo será nuestro compañero y protector todo el tiempo hasta el trono de Dios. Él nunca nos dejará ni nos abandonará, gloria al Señor. Aunque estemos pasando por el fuego de la prueba y la tentación, Cristo Jesús protegerá nuestras vidas si aprendemos a confiar en Él. Cristo Jesús dijo en Mateo 28:20, he aquí yo estoy con vosotros, ¿cuántos días? Todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿Se acuerdan cuando los 3 jóvenes hebreos en Babilonia? ¿Qué sucedió, hermanos? Cuando estos 3 jóvenes no quisieron aceptar el edicto del rey Nabucodonosor y no quisieron violar un mandamiento de la ley moral de Dios, el primero y el segundo mandamiento, y no quisieron postrarse ante la imagen que Nabucodonosor había levantado, pues el resultado o el producto de ello fue un edicto en contra de esos 3 jóvenes hebreos de ser lanzados a un horno de fuego ardiente. Cito Daniel capítulo 3, versículo 24 y 25, noten cómo dice, Daniel capítulo 3, versículo 24 y versículo 25. Nosotros conocemos esta historia, dice, después de esto, estaba en Daniel 2, Daniel 3, 24 nos dice, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, ¿es verdad, oh rey? Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante ¿a quién? Al Hijo de los dioses. Gloria al Señor. Hermanos, ¿quién estaba en medio del fuego con esos 3 jóvenes hebreos? ¿Quién era ese cuarto personaje que se encontraba en medio del fuego? ¿Por qué Cristo Jesús vino en rescate de esos 3 jóvenes hebreos? Porque Cristo Jesús conoció el valor y la fe de esos 3 jóvenes hebreos. Esa fe inquebrantable, esa confianza inquebrantable en Dios. El Señor no podía dejar de recompensar a sus hijos fieles. Por eso es muy importante, mis queridos hermanos, porque cada uno de nosotros, recuerden por favor, ser cristiano no es venir a la iglesia cada semana y vernos las caras bonitas. No, ser cristiano es pasar por la prueba y el horno de la aflicción, por el fuego de la prueba, porque vamos a ser probados, porque nuestros caracteres tienen que ser probados como se probaba ese horno de fuego, hermanos. Por eso allí está la naturaleza de Cristo. Cristo está con nosotros en medio del fuego, en medio de la prueba, en medio de los problemas, en medio de las tentaciones, en medio de las angustias, de las tristezas, del dolor, de la enfermedad. Cristo Jesús está con nosotros. Nosotros tenemos que aprender a confiar en Él.
Así como estuvo con esos 3 jóvenes en Babilonia. Dice la mensajera del Señor en Profetas y Reyes, la página 374, hablando de esta historia. Dice, ¿cómo sabía el rey, o sea, Nabucodonosor, qué aspecto tenía el Hijo de Dios? O sea, los jóvenes hebreos les habían hablado del Redentor, de Cristo que iba a venir. Y en la cuarta persona que andaba en medio del fuego, el rey reconoció al Hijo de Dios. Qué maravilloso, hermanos. Esos 3 jóvenes hebreos en Babilonia dieron testimonio de su fe. Le hablaron a ese rey pagano del Hijo de Dios. ¿Estamos nosotros dispuestos a dar hoy testimonio de nuestra fe? También Éxodo 27:1 habla de ese altar de bronce y dice, será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. 3 es el número de la deidad, la divinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban involucrados en el plan de la salvación del hombre. ¿Sabían ustedes, hermanos, que la deidad estuvo involucrada en la salvación del ser humano? Voy a leer una declaración muy importante aquí. Esta declaración es preciosa, es una de mis favoritas. Yo sé que ustedes pues tienen sus citas del Espíritu de Profecía favoritas, pero para mí esta es una de las citas más hermosas que yo he leído en el libro El Deseado de todas las gentes. Noten lo que dice la página 121. Dice, las palabras, aún no ha venido mi hora, indican que todo acto de la vida terrenal de Cristo se realizaba en cumplimiento. Oigan bien, Cristo Jesús, cada acto de su vida que cuando Él estaba aquí en esta tierra, que Él realizaba, se hacía en cumplimiento del plan trazado desde la eternidad. O sea, Cristo vino a esta tierra, hermanos, a cumplir un plan que ya había sido trazado. ¿Quién trazó ese plan? El Padre, hermanos. El Padre trazó ese plano, hermano, ese blueprint. Lo trazó, llamó a su hijo y le dijo, aquí está el plano, hijo mío. ¿Qué tú crees, hijo mío? ¿Cómo ves este plan? Noten cómo sigue diciendo la cita. Antes de venir a la tierra, el plan estuvo delante de él, perfecto en todos sus detalles. Qué maravilloso, hermanos. El Padre llama al Hijo y le muestra el plan y dice, hijo mío, he aquí, este es el plan que yo he hecho. ¿Qué tú crees? El Hijo miró ese plan y dijo, Padre, estoy dispuesto a ir y morir por la raza humana. Ese plan es maravilloso y estoy dispuesto a cumplirlo. Alabado sea el Señor. Pero mientras andaba entre los hombres, oigan cómo dice, era guiado paso a paso por la voluntad del Padre. En el momento señalado, no vacilaba en obrar. Con la misma sumisión, esperaba hasta que llegase la ocasión. Cristo Jesús no daba un paso al frente, hermanos, antes de cumplir con el plan de Dios. Antes de cumplir con el plan de su Padre. Cada día, paso a paso, era guiado ¿por quién? ¿Por quién era guiado? Vamos a leerlo. El mismo libro, Deseado de toda la gente, página 98 y 99, dice, la humanidad de Cristo estaba unida con la divinidad. Fue hecho idóneo para el conflicto mediante la permanencia del Espíritu Santo en él. Gloria al Señor. El Padre hace el plan, hermanos. El Padre hace el plano, el Hijo lo lleva a cabo y el Espíritu Santo guía al Hijo de Dios día a día para que cumpla ese plan. Alabado sea el Señor, hermanos. Esa es la deidad trabajando en beneficio de la humanidad de Jesús. La deidad, hermanos, estuvo envuelta en el gran plan de la salvación del hombre. Hoy por hoy, el cielo está interesado en tu vida, en mi vida, en tu salvación y en mi salvación. Éxodo capítulo 27 y el versículo 1 dice, de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura tenía ese altar. El altar debía ser de 5 codos de ancho por 5 codos de largo. El número 5 representa la gracia de Dios por el hombre en la expiación. En el altar del sacrificio se derramaba la sangre de la expiación por el pueblo. Vamos a ver qué nos dice Levítico 1:11. Acompáñenme, por favor. Levítico 1:11.
dice, y lo degollará, o sea, el holocausto del rebaño de las ovejas, y lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Qué interesante ese versículo. Levítico 17:6. Vamos a ver qué nos dice. Levítico capítulo 17 y el versículo 6. Dice, y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Está hablando de este altar de bronce, mis queridos hermanos. Y quemará la grosura en olor grato a Jehová. En el Calvario, mis queridos hermanos, Cristo derramó su sangre por nuestros pecados. Sobre la cruz, Cristo sufrió 5 heridas. ¿Cuántas heridas sufrió Jesús? Por eso ese altar, como acabamos de leer, era de 5 codos de altura. Cristo Jesús en la cruz del Calvario, hermana Mirta, recibió 5 heridas. ¿Cuáles fueron las 5 heridas? Sus 2 manos, sus 2 pies y su costado, mis queridos hermanos. 5 heridas sufrió Cristo sobre ese altar que representa la cruz del Calvario. El conflicto de los siglos, página 732, noten cómo dice: solo queda un recuerdo, hablando la sierva del Señor, cuando todo ya ha pasado, cuando el pecado ha terminado. Dice, solo queda un recuerdo. Nuestro Redentor llevará siempre las señales de su crucifixión y las marcas de su humillación con su mayor honor. A través de las edades eternas, las llagas del Calvario proclamarán su alabanza y declararán su poder. Gloria al Señor. Conflicto de los siglos 7:32. Zacarías 13:6, ¿qué nos dice? Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Ese altar, dice Éxodo 27:1, que era también, ¿qué? Cuadrado, ¿sí o no? El cuadrado, ¿cuántos lados tiene? 4 lados iguales, ¿sí o no? El número 4 nos enseña que el mensaje de salvación, o sea, el mensaje de la expiación de Cristo, el evangelio eterno, debe ser predicado en los 4 puntos cardinales de esta tierra. La Biblia lo llama, ¿qué cosa? El evangelio eterno. Hermano, este evangelio hay que predicarlo al mundo entero. No es solamente para un grupito de personas, no está limitado para una iglesia. Es para el mundo entero. Apocalipsis 14:6, no tenemos ni que buscarlo. Vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Gloria al Señor. Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Todos los que estamos aquí en esta noche, gracias a que alguna persona en nuestras vidas nos habló de este bendito evangelio, estamos aquí escuchando este mensaje. ¿Qué hubiese sido de nosotros? ¿Dónde estaríamos nosotros hoy si no hubiésemos escuchado este evangelio? Dice Éxodo 27:2, y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo. Aquí vemos los cuernos de ese altar. ¿Sí o no? ¿Qué significa la palabra cuerno en la Biblia? Significa poder, mis queridos hermanos. Salmo 75:10 dice, quebrantaré todos los cuernos, o sea, poderío, de los pecadores, pero el cuerno, o sea, poder del justo, será exaltado. En nuestras versiones no aparece esa palabra cuerno. Por eso me gusta mucho cuando el pastor Pérez cita la versión en inglés, la versión King James, porque ahí dice horn, cuerno. El cuerno es símbolo de poder, muy importante. Por eso ese altar tenía 4 cuernos. Dice también Apocalipsis capítulo 5 versículo 6, hablando de Jesús, dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Eso es, obviamente todo esto es simbólico, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. O sea, Cristo se le dio, ¿qué cosa? Todo el poder
y toda la potestad. Por eso ese altar tenía 4 cuernos. Muy importante. ¿Qué significa eso, hermanos? Que el evangelio es ¿qué? Es poder ¿para qué? Para salvación. Pablo dijo en Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio, porque es que cuerno, poder de Dios ¿para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego. ¿Qué ha hecho el evangelio por ti y por mí en esta noche? ¿Te ha salvado de tus pecados? ¿Me ha salvado de mis pecados? Solo Cristo Jesús, a través del evangelio, tiene el poder para rescatarte y para rescatarme a mí de nuestra vida de pecado. Mis queridos hermanos, el padre Juan el Bautista, Zacarías, ¿se acuerdan? Dijo una profecía extraordinaria en Lucas 1, 68 y 69. Dice, bendito el Señor Dios de Israel, dijo Zacarías, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un cuerno de salvación, o sea, un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Maravillosas palabras, mis hermanos. Vamos a hablar un poco acerca de la consagración de ese altar. Vayamos a Éxodo 29, acompáñenme por favor. Éxodo capítulo 29, versículos 36 y 37. Éxodo 29, 36 y 37. Dice, cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado para las expiaciones, y purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. Por 7 días harás expiación por el altar, y lo santificarás, y será un altar santísimo. Cualquiera cosa que tocare el altar será ¿qué? Santificada. Hermanos, ¿qué significa estas palabras que acabamos de leer? Dios es santo. A veces nosotros fallamos en colocar a Dios en un nivel alto. Tratamos de rebajarlo a nuestro nivel. Todo lo relacionado con el santuario apuntaba hacia la santidad de Dios e impresionaba sobre la mente del pecador la necesidad de un Salvador. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1 dijo las siguientes palabras, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio que vivo, santo, agradable a Dios. ¿Cuántos días? ¿Los sábados solamente, hermanos? Todos los días, por supuesto, que es vuestro culto racional. Por eso, hermanos, cuando nosotros venimos hasta este altar, símbolo de confesión de nuestros pecados, símbolo de arrepentimiento, símbolo de abandono, nosotros tenemos que presentarnos ante Dios como un sacrificio vivo, un sacrificio santo, agradable al Señor. Así tenemos que presentarnos al Señor cada día. Noten lo que escribió esta gran mujer, una gran escritora inspirada por Dios. En El Camino a Cristo, página 70, dice, conságrate a Dios todos los sábados. Usted conoce la cita, ¿verdad? Todas las mañanas, haz esto tu primer trabajo. Sea tu oración, tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Este es un asunto diario. Cada mañana conságrate a Dios por ese día. ¿Cuántas veces se ofrecía el sacrificio en este altar? Todos los días, hermanos. Eso simboliza o significa que nosotros tenemos que consagrar nuestras vidas al Señor cada día. No solo los sábados cuando venimos a este lugar. Es diario, hermanos. Diariamente, dice, cada mañana conságrate a Dios por ese día. Somete todos tus planes a Él para ponerlos en práctica o abandonarlos. Por eso fracasamos muchas veces en nuestra vida cristiana, porque tomamos decisiones sin contar con el Señor. Salimos apresurados por la puerta de nuestros hogares porque vamos tarde para el trabajo. No tenemos tiempo para estudiar, no tenemos tiempo para tener el culto, no tenemos tiempo para orar. Entonces, cuando tomamos una decisión y fracasamos, le echamos la culpa a Dios. No, hermanos, dice, podrás así poner cada día tu vida en las manos de Dios y ella será cada vez más semejante a la de Cristo. Gloria al Señor.
Noten lo que dice Romanos capítulo 6, acompáñenme por favor, porque aquí se quemaba el animal, aquí el animal moría y era quemado, debía ser consumido. Nuestros pecados deben ser consumidos, mis queridos hermanos. Debemos morir al pecado. Por esto este primer mueble es un paso muy importante. Es un paso muy importante antes de llegar al segundo mueble en el patio o en el atrio. Hoy por hoy muchas personas están cambiando estos muebles, hermanos. Están poniendo este segundo mueble en la entrada del atrio y después, pero no es así. El orden establecido por Dios permanece. Noten lo que dice el libro de Romanos capítulo 6 y el versículo 11. Vayamos pues a Romanos capítulo 6, versículo 11. Dice el apóstol Pablo: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria al Señor. Fíjense algo muy importante, hermanos. El animal era quemado sobre el altar, ¿sí o no? Se partía en diferentes pedazos o en piezas, pero la sangre era recogida por el sacerdote. ¿Y la sangre es símbolo de qué? De la vida, hermanos. Lo que moría era el animal destazado sobre ese altar. Nosotros tenemos que morir al pecado, pero tenemos que vivir en Cristo Jesús. Versículo 13 de Romanos 6, que nos dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos ¿de qué? De justicia. Alabado sea el Señor. Vamos a hablar brevemente en los minutos que nos quedan. Se me fue el tiempo, disculpen, hermanos. Voy a ir terminando con esto. Vamos a hablar un poco acerca del enrejado o la rejilla del altar de los sacrificios. ¿Se acuerdan que lo mencionamos? Éxodo 38:4 dice así: e hizo para el altar un enrejado de bronce de obra de rejilla, que puso por debajo de su cerco hasta la mitad del altar. ¿Dónde estaba colocada la rejilla? ¿Dónde, hermano Rancés? En la mitad del altar. ¿Por qué en la mitad del altar? ¿Se han hecho alguna vez ustedes esa pregunta? ¿Por qué en la mitad del altar? Vamos a ver, hermano Rodi, qué significa. Voy a mencionar brevemente, oigan bien, las medidas del arca del pacto. ¿Cuál era el arca del pacto? Esta es el arca del pacto, la que está en el lugar santísimo del santuario, la que estaba en el lugar santísimo y la que está ahora en el cielo, en el lugar santísimo del santuario celestial. Las medidas del arca del pacto de acuerdo a Éxodo 25:10, pueden anotar la referencia. Noten bien, quiero que anoten la referencia y presten atención a las medidas del arca del pacto. ¿Están listos para escuchar las medidas? Dice, Éxodo 25:10 dice: la longitud del arca del pacto era 2 codos y medio. La anchura era de codo y medio. Y la altura de codo y medio. ¿Cuánto era la altura? De acuerdo a Éxodo 25:10. Bien, ahora vamos a Éxodo 27:1. Éxodo 27:1 nos da las medidas del altar de los sacrificios. Escuchen bien, por favor. La longitud, 5 codos. La anchura, 5 codos. Y la altura, 3 codos. ¿Cuánto era la altura? Les voy a hacer una pregunta. Ustedes que son buenos en matemática. ¿Cuánto es la mitad de 3? ¿Cuánto? 1,5. ¿Cuánto era la altura del arca del pacto? Codo y medio. O sea, la rejilla estaba colocada a codo y medio, hermanos. O sea, a la mitad de la altura del altar de los sacrificios, que era de 3 codos. Interesante, ¿verdad que sí, hermanos? ¿Qué significa eso? ¿Qué significará eso? Les voy a decir brevemente. Hoy escuchamos mucho acerca de la misericordia de Dios, pero muy poco acerca de su justicia. Pero la misericordia de Dios y su justicia
son de las mismas dimensiones, hermanos. ¿Me entendieron? ¿Escucharon eso? La justicia y la misericordia de Dios son de las mismas dimensiones. Por eso el salmista David, que conocía bien este mensaje, porque él dijo, vieron mis caminos, oh Dios, los caminos de tu rey en el santuario. Él escribió lo siguiente en el Salmo 101:1. Misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová. O sea, el salmista David, hermanos, veía la justicia de Dios y su misericordia en el mismo nivel. Dice el Salmo 89:14, justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de ¿qué? De tu rostro. Y el Salmo 85:10 que nos dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. ¿Dónde ocurrió eso, hermanos? En la cruz del Calvario. Por eso, hermanos, la justicia de Dios y la misericordia van al mismo nivel. La misericordia de Dios nunca va a poner a un lado, ¿qué cosa? Su justicia. Muchas personas vienen donde nosotros y nos dicen, Cristo clavó la ley de Dios en la cruz del Calvario. ¿Cuántos le han dicho a ustedes esas palabras? Hermanos, mire, cuando ustedes se encuentren una persona y les diga esas palabras, díganle lo siguiente, miren, la mejor prueba de que la ley de Dios, su justicia, es eterna, es precisamente la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque la cruz del Calvario, hermanos, exigía la muerte ¿de quién? Suya y mía, del pecador. ¿Por qué? Porque Romanos 6:23, la primera parte dice, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. O sea, la consecuencia del pecado, que es transgresión de la ley de Dios, es muerte. O sea, hermanos, que la ley de Dios no se podía cambiar y por eso Cristo tuvo que venir y morir por nosotros en la cruz del Calvario. En esta noche yo quiero hacer un llamado a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nosotros entreguemos nuestras vidas a Jesús en esta noche. Cristo Jesús murió por ti en la cruz del Calvario. Cristo Jesús entregó su vida por ti y el Señor está esperando para que tú entregues su corazón a Él. ¿Lo dejarás esperando? Él está tocando la puerta de tu corazón en esta noche. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abriere la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. El Señor Jesús está haciendo un llamado a cada uno de nosotros. Termino con esta declaración hermosa del libro de Hechos de los Apóstoles, página 171. Dice, sin la cruz, el hombre no podría unirse con el Padre. De ella depende toda nuestra esperanza. De ella emana la luz del amor del Salvador. Y cuando al pie de la cruz el pecador mira al que murió para salvarle, puede regocijarse con pleno gozo, porque sus pecados son perdonados. Al postrarse con fe junto a la cruz, alcanza el más alto lugar que pueda alcanzar el hombre. Gloria al Señor. Cristo Jesús murió por ti, pecador. Murió por mí, pecador. ¿Estás dispuesto a aceptarlo como tu Salvador? ¿Estás dispuesto a aceptar su sacrificio maravilloso? Cristo Jesús lo ha hecho todo por nosotros, hermanos. Cristo Jesús ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Qué más nosotros podemos pedir de un Salvador tan maravilloso como es nuestro Salvador Cristo Jesús? Tenemos que desarrollar una relación con Él. Tenemos que estudiar su palabra cada día. Tenemos que presentarnos ante Él cada día a través de su palabra, a través de la oración, como sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Terminamos con una palabra de oración, hermanos. Vamos a ir de rodillas, por favor. Querido Padre Celestial, en esta noche le damos las gracias, Señor, porque Cristo Jesús tomó la naturaleza representada por la madera de acacia, esa naturaleza santa, sin pecado, incorruptible,
y vino a esta tierra y murió por nosotros. Gracias, Padre, porque Cristo Jesús conoce nuestras debilidades, sabe cuando estamos pasando por el fuego de la prueba y de la aflicción, y está con nosotros, porque ese material que recubría ese altar, ese bronce que cubría ese altar, lo protegía de que esa madera fuera consumida. Padre, en esta noche le agradecemos porque Cristo Jesús, si nosotros confiamos en Él, no permitirá que nosotros seamos consumidos por el fuego del pecado y de la desesperación. Padre, en esta noche queremos pedir una bendición muy especial por cada uno de los hermanos aquí presentes, por los hogares aquí representados. Padre, si hay algún hermano en esta noche que tal vez no ha entregado su corazón a Jesús, que el Espíritu de Dios toque su corazón para que pueda aceptar el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Bendígalo grandemente, Señor, en esta hora. Bendíganos, acompáñenos de regreso a nuestros hogares. Se lo pedimos y se lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén.